Hola, ¿cómo estáis? Soy Frankie Rocher, osteópata. Bienvenidos otro día más aquí a Pensamientos de Osteopatía. Bueno, qué mejor sitio, ¿no? Para saludaros hoy que aquí en la playa, en Ibiza, ¿eh? Bueno, en la calita de aguas blancas. Os lo digo también por si veis el mar, pero también seguramente veréis gente, ¿no? Que se une, ¿no? Por detrás. Tenemos a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jesús. ¿Qué tal por allí? Por Hola. allí muy bien, ¿no? Bueno, mira, pues ya ves, hoy una tarde estupenda aquí de verano para pensar osteopatía. Qué mejor lugar, ¿no? Para hacerlo. Me alegro, me alegro. Vamos a pensar osteopatía, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si me distraigo es normal, ¿eh? Pasa mucha gente por aquí, ¿eh? Nada, no te preocupes. Jesús, Usted me dirá. siempre pregunto lo mismo para empezar, porque ¿qué es la osteopatía para ti, Jesús? ¿Qué es la osteopatía? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Esta mañana subí a Instagram una fotografía pues llena Sí, de recuerdos, de muchísimas sí, promociones, de muchísimas personas. La, la he visto, sí, ah, ¿eh? ¿la has visto? Bueno, Sí, 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 pues sí. como Te verás. iba a preguntar por Ah, ella. sí. Bueno, pues ¿Y cómo estaba? la osteopatía es un... Bueno, de- se habla de filosofía, ¿verdad? Se habla de Claro, técnicas, manuales, claro, pero la osteopatía es algo más que filosofía, que una técnica manual, ¿no? Es una forma de pensamiento claro. que interpretada con las manos, ¿verdad? Se lleva a poder abordar al ser humano Sí, sí, conectando el pensamiento en las manos, lo cual yo pienso que eso conecta pues un poco más con la supraconciencia, ¿no? Hace que nos demos cuenta de que wow. podemos conectar con el cuerpo humano Sí, sí, con sí. una herramienta más bonita imposible, ¿no? Que son las manos, ¿no? Entonces, para mí la osteopatía siempre he dicho que es un universo de conocimiento actualizado, es decir, que está Ok, en continua actualización. ok, ok. ¿Tú qué piensas? Y no, primero quería que te presentaras a la gente, porque a mí ya, bueno, tanto programa ya creo que me conoce, pero Sí. ¿quién eres? ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues, pues como tal me has presentado, pues soy Jesús de Miguel García, para hacer honor Sí, al apellido por parte de mi madre. sí, Una persona que empezó muy joven en el mundo de las terapias manuales sí, y, y que me formé en diferentes disciplinas, desde ajá, facultad de medicina y homeopatía. Eh, He hecho medicina integrativa, acupuntura, eh, dietética, nutrición, medicina natural, uh, sí, 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 pero sí, el- no encontraba de alguna manera una disciplina que me ajá, diera tanto engranaje como la osteopatía, ¿no? Y entonces todas esas disciplinas me han servido para ajá. poner conocimiento a la técnica osteopática, ¿no? Para llegar también a la osteopatía Pa- a través de para llegar, ellas. sí, sí. Además llegué de una forma no muy casual o más bien causal, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, pues llevo 35 años dedicado a la docencia. Ah, No soy qué bueno. un Instagramer, empiezo ahora a salir en las redes sociales. Solo Sí, bueno, he sido un claro, influencer o me considero un influencer del aula y soy un claro, claro. influencer en la consulta. Entonces soy un profesional como muchos que llevamos muchos años pues dedicados sobre todo a la docencia y a la clínica osteopática. Pero me dedico también a otras cosas, quiero decir, dentro de lo que es la medicina, Bueno, ¿no? Pues claro, claro. me gusta muchísimo la medicina integrativa, me Sí, gusta mucho la inmunología, me gusta ajá. mucho la medicina interna e intento aplicar sobre todo el razonamiento clínico y mi experiencia clínica pues al servicio de la Sí, sí. osteopatía y al contrario, ¿no? Jesús, ¿cómo definirías a un osteópata? Yo empiezo a menudo con estas preguntas, ¿eh? Porque
Creo que cualquier opinión de vosotros, ¿no?, nos aporta, ¿no? Pero, ¿qué sería un osteópata para ti? ¿Cómo definirías un osteópata hoy, ahora mismo, en este momento? ¿Cómo lo definirías? Bueno, un osteópata hoy creo que es un profesional por fin muy bien formado. Cuando digo muy Por bien fin. formado, por fin, claro. ¿Por Ostras, qué? ese por fin me ha llamado la atención, ¿eh? Sí, Por fin. sí, por fin muy bien formado, porque tú sabes que los que empezamos osteopatía hace muchos años hemos tenido que nutrirnos de muchísimos profesionales, de muchísimos cursos, pero no eran cursos multidisciplinares, es decir, no ponían al Mm, servicio de la osteopatía pues todos los componentes del estudio, ¿no? ¿A qué me refiero yo a los componentes del estudio? Pues a todos los componentes del estudio que tienen que ver con la morfología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la anatomía y la función, todo lo que tiene que ujú. ver con la fisiología, con la embriología, con el Sí, sí, sí. desarrollo biológico, con el desarrollo ecológico y con el Ajá. desarrollo psicológico, ¿no? Entonces, por fin muy bien formados porque hoy se pueden ofrecer estudios de una formación muy completa que con equivalencia, ¿no? A 4 años de grado, ¿no? Jesús, aquí se nos hable un tema, que yo, Ábrelo, bueno, ábrelo, lo he tenido muy presente últimamente, ábrelo. esto de los estudios, ¿no?, de la osteopatía. Yo personalmente, Jesús, cuando estudié osteopatía, ahora ya nos hará unos 15 años ya, eh, quise ser primero fisioterapeuta. Bueno, quise ser. Tuve que estudiar primero fisioterapia, ¿vale? Pero también es verdad que, claro, ¿cuál es la formación correcta, ¿no?, hoy en día, ¿no? Porque al final también uno se da cuenta cuando viaja, ¿no? Yo también he viajado por distintos países. Ostras, hay que ser médico, hay que ser fisioterapeuta para ser osteópata. ¿Es un problema eso o nos beneficia? Igual hasta los que estáis escuchando podéis dar alguna opinión si queréis, pero escribir algo, alguna pregunta, pero pues ahí se abre un gran debate, ¿eh? Porque, wow, ¿qué te parece, Jesús? Hombre, pues a mí me parece, por lo menos, que los que estudiamos ahora osteopatía y los que hemos hecho programas de estudio de osteopatía, al final hemos elegido todas aquellas ciencias de la salud que son imprescindibles para poder ejecutar la profesión. Y dejamos fuera todo lo banal y todo lo que sobra para rellenar en las carreras. Intentamos darles la mayor formación para el desarrollo osteopático. Ahora, ¿cuál es la mayor formación para el desarrollo osteopático? ¿Cuál Ya, es? ¿Cuál es? O sea, ¿es la anatomía? Steele decía que todo era anatomía, ¿verdad? Y al final todo era anatomía. ¿Es la fisiología? Pues es que no puedes tener anatomía sin función, pero interviene la función con la anatomía y se produce un proceso biológico, un proceso bioquímico. Efectivamente, pues necesitamos saber sobre biología, claro, sobre bioquímica, pero también tenemos que saber sobre humanismo, sobre filosofía, claro, sobre el sobre el ser pensamiento humano, ¿no? antiguo, sobre el ser humano, sí, por supuesto. Por eso el otro día, ¿verdad?, comentábamos de que cuando hacemos osteopatía, al final tenemos que hacer un Pero estudio completo del desarrollo humano. Jesús Steele se alejó de esto que tengo yo aquí detrás. Ah, perdón, se alejó. Estaba en sintonía con esto, con lo que yo tengo aquí detrás, con el mar, con el agua, con la naturaleza, con el sol. Veía esas leyes, ¿no? No hace mucho he publicado de nuevo, bueno, he puesto algún comentario, ¿no?, sobre la cultura nativa. Gente que estaba en sintonía con la naturaleza. Él promulgaba todo el tiempo cuando le leemos una medicina en sintonía con la naturaleza, pero hoy en día no vivimos cerca de la naturaleza. Claro, Estamos muchas veces en batalla, ¿no? claro, bueno, recuerda esa frase famosa de Steele que decía que el ser humano sufre como parte integrante las leyes del cosmos, ¿no? Entonces, Claro, sufre las leyes de la naturaleza y la influencia en el cosmos. sí, Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI
Y en el siglo XXI, bueno, primero que parte del problema es que el ser humano se ha separado cada vez más de su propia naturaleza. ¿Y cuál es la propia naturaleza del ser humano? La que lo conecta con lo natural, ¿no? Entonces, A ver, es una claro, lucha pero entre la modernidad y entre la naturaleza o como se vivía antes. también es un Steel nos habla todo el tiempo, ¿no? De vivir en sintonía con ello, ¿no? Yo creo, bueno, esto también son mis filosofadas, ¿no? Sí, O mis pensamientos, ¿eh? Pero yo pienso que es porque él lo veía de los nativos americanos, ¿no? Lo veía claro. que vivían en sintonía con el entorno que tenían. Es que, claro, hoy es complicado, ¿no? Y la medicina, bueno, es complicado, no es imposible, ¿eh? Es posible y mucha gente lo hace, pero también quizá encontrar un punto medio, ¿no? No es tampoco irnos a vivir a la montaña y no relacionarnos con nadie, pero tampoco es estar viviendo con un estrés, con una prisa, con unos ritmos que no son los de nuestro cuerpo, ¿no? Que no son los de la medicina que hablaba Steele y los nativos, ¿no? Mm. Sí, es totalmente cierto, ¿sabes? Pero tú ya sabes que hay una fuerza mayor que es la que mueve las sociedades, ¿no? La que hace geoingeniería, que Sí, hace que vivamos de una forma donde estamos arrastrados por la inercia. Entonces nos inercian hacia, pues míralo, hacia un medio digital, hacia un medio que vive todo deprisa, que no te permite estar claro, claro. presente ni siquiera en el presente, ¿no? Bueno, pero Entonces es muy Jesús, complicado. no tenemos que estar tampoco peleados. Fíjate, Instagram ahora nos permite hacer un directo, ¿no? Y que nos escuche gente y compartir información, pero hay que usarlo correctamente también, ¿no? Mm, Pero claro, quizá no lo estamos utilizando como deberíamos, ¿no? Y esto se transmite a la medicina, ¿no? A la manera de mm. trabajar en el enfermo, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que fíjate una cuestión, Frankie. Tú has viajado mucho, ¿a que sí? Has estado en Bueno, diferentes lugares del mundo, ¿verdad? he viajado, No, tampoco venga, soy un... no, pero yo te hago una pero sí, pregunta. ¿Tú has viajado? ¿A que sí, sí? sí, El, sí, dime una cosa, durante el mismo minuto en el que tú estabas en una parte del mundo, ¿una sí. circunstancia o una noticia se vivía igual en todas las partes del mundo? ¿A No, que no? claro que no. Las culturas Claro, claro, es que son tiene que ver con, distintas. claro, tiene que ver con un Claro, proceso cultural, ¿no? Depende de dónde estés, tienes que adaptarte a la claro, situación cultural para poder hacer un trabajo que lo acerque a la naturaleza que se vive en ese lugar. Si claro, no es claro, muy claro. difícil. Si yo me voy a Chiapas, pues entonces estaría en un momento en el que Mira, de pronto el tiempo se para y todo va despacio. claro, Y claro. entonces conectas con los olores, con las personas, con... Ahora mismo yo, pues muchos días digo, joder, he estado con mucha gente, he hablado con mucha gente, he ayudado a Sí, mucha gente, pero he estado 12 horas fuera de casa y ha sido un suspiro, claro, claro. ¿verdad? Entonces, yo creo, a ver, Steel vivía en otra sociedad también, no era la nuestra. Eso también Claro. tenemos que, yo lo he hablado con osteópatas también a veces, ¿no? Frankie, no vivimos en la misma sociedad que Steel. Ha cambiado muchas cosas, claro que han cambiado, pero claro, quizá vivimos, yo lo que sí que coincido es que creo que, que la enfermedad está viniendo muchas veces, como bien decía Steve, porque nos estamos alejando de los ritmos naturales muchas veces. Sí, O sea, es que viene un paciente, viene una persona a la consulta, fíjate, y es que ya no pueden más. O sea, muchas veces no pueden más y la solución la quieren para mañana. mm, ¿Y por qué? Porque se toman una pastilla frecuentemente que les quita todo y eso les permite seguir todavía. Esto no es lo que hablaban los nativos americanos, no es lo que hablaba Steve, no es... ¿No? bueno, pues yo ahí te diría una cuestión, simplemente por la formación, ¿no? Diversa que puedas encontrar en cuanto a las disciplinas, que son disciplinas humanistas o que son disciplinas que tienen que ver con la energía vital, es decir, con el vitalismo. Ujú. Lo mismo que decía Steele lo decía Hipócrates.
lo decía Joder, Paracelso, lo decía sí, Ibn Sina, lo decía Hahnemann, lo ya decían ves. muchísimos personajes de diferentes disciplinas de abordaje del ser humano que decían siempre lo mismo. La enfermedad del ser humano es cómo se separa de su propia naturaleza y cómo entra en una vorágine de intoxicación psicológica, que es lo que Bueno, hace que luego el cuerpo, pues a través de su sistema, en este caso neuroendocrino, sí, pues sí, sí. haga verdaderas barrapasadas. Y luego otra cuestión, es decir, cuáles son tus creencias, no solamente psicológicas, mentales, sino tus creencias biológicas y la información que has Claro, recibido, claro. ¿no? Y esa Pero, información la recibimos desde la gestación o antes de la claro, claro, gestación. claro. Pero Jesús, has dicho psicológicas, pero fíjate, Steele hablaba muchísimo, acordaros lo que se metía, ¿no? Con la farmacia, ¿no? Con las medicaciones, con la química, ¿no? Mm. Hoy en día también quizá tomamos, no digo que la química ayuda, claro que ayuda muchas veces, tampoco me voy a ir al extremo, pero muchas veces no es necesaria. Estamos en un mundo que muchas veces está intoxicado, ¿no? ¿Qué, El, qué el, piensas? bueno, pues tú lo has dicho. Pues yo sí pienso que el mundo está intoxicado desde un primer momento en el que prima, pues antes una farmacia era un dispensador de medicamentos y ahora una farmacia es un supermercado de medicamentos. Oh, un supermercado, Hombre, no ostras. te quepa la menor Esto no lo duda. había escuchado aún, Bueno, pero tiene una sentido, farmacia sí, es sí. un supermercado de medicamentos que tiene, digamos, una persona que audita todo eso, que es el médico, que incluso cuando llegas a la consulta y te pregunta, ¿se ha tomado usted todo? Y dices, sí, pues aquí me sale que usted no ha ido a la farmacia a comprar este Ah, mes las estatinas. Ah, claro, ostras, entonces dime si no es un wow. supermercado auditado por un médico, ¿verdad? Que Sí, está sí, al sí. servicio pues de la suprafarmacia, ¿no? Pues Claro, eso es lo que hay. pero Jesús, yo lo que veo mucho es que también, primero nosotros como osteópatas, ¿no? Llegamos a los estudios y empezamos a ver una cosa que decimos, wow, esto no me lo habían contado, ¿no? Pero claro, ahora coloquémonos en la parte de nuestros, bueno, de nuestros, no, no es, de las personas que vienen a vernos, ¿no? En busca de ayuda. Vienen con una educación, vienen con un mundo que están acostumbrados a unos ritmos, a unas leyes, se toman una medicación cuando es necesario todo el tiempo, ¿no? Vacunaciones a los niños. Claro, hay muchísimas cosas, ¿no? Que están dadas ya por normal, ¿no? Y luego Sí, llega un osteópata y dice, la farmacia está en el cuerpo, como decía Steele, ¿no? ¡Wow! sí, sí, el cuerpo tiene todo lo que necesita, pero antes podía disfrutar más de su energía vital y de lo que tenía para Sí, enfrentarse a lo que había antes, pero es que ahora hay muchísimos, digamos, muchísimas sustancias exógenas que entran en nuestro organismo continuamente, de los cuales el cuerpo no está tan preparado para poder deshacerse de eso. claro, ¿Eh? pero al mismo tiempo parece que las necesita para vivir en el entorno en el que está Hombre, muchas hombre, veces. claro, es que si creas un Claro, terreno, un terreno de necesidad, si tú tomas azúcar continuamente, te vas a hacer un adicto al azúcar y entonces todo lo que tenga azúcar lo vas a buscar. Pero ¿eso qué hace? Pues hace que tu cuerpo enferme y oye, pues si te puedo dar algo para eso y además te creo la enfermedad y te puedo dar lo que necesitas, pues creo el problema y te doy la solución, ¿sabes? lo creo yo el problema y te doy la solución. Hombre, claro. Hombre, Sabemos más que Dios ya, ¿no? ¿O qué? sí, sí, lo que pasa que, bueno, también es cierto, has dicho una cosa Sí, interesante. Has dicho una cosa muy interesante. Eh, Al final el paciente viene a vernos a la consulta, que sí, viene a vernos. sí, Al sí, final sí, sí. dice, voy a ir a ver a Frankie, voy a ver a Jesús de Miguel, voy a ver a fulanito, al que sea. ¿Por qué viene a Sí. vernos al final el paciente? El paciente viene a vernos porque al final conecta con esa parte de él que le separa en ese momento un poco de todo lo egoico y entonces dice, tengo que dar una solución a todo esto y la solución no está en algo rápido. La solución está en que tengo que hacer algo, pero no sé yo dar el primer paso.
y al final eres tú el que le enseñas a dar el primer paso. Claro, eso es a lo Claro, que pero me eso refiero, es claro, muy claro. importante. ¿Tú sabes lo que les digo yo a los alumnos el primer día, segundo día de clase? Les hablo Sí, sobre las leyes de la neurología. ajá. Y entonces les digo, oye, mira, vamos a apuntar la primera ley de la neurología. Y entonces se quedan allí mirando y digo, no, 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 pero coger un bolígrafo y apuntar. Son técnicas de ingeniería lingüística para provocar un Sí, proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces todos ajá. cogen el bolígrafo, ¿no? Y digo, apuntar, la primera ley de la neurología es la burra vuelve al trigal. Oye, a ver, explícanos eso. Claro, claro. Y entonces dicen, Ya ¿cómo? estás Digo, hablando, ya parece que hablas como Steel, ¿eh? Que hablaba así como Hombre, claro, muy claro. pueblerino, ¿eh? Hombre, yo creo que si yo viviera en la época de Steele, iría a sus clases y me Sí, encantaría que en esta época Steele viniera a escucharnos a nosotros o estuviera ahora seguro. mismo sentado con nosotros No, no tengo divulgándolo. duda que lo haría, yo creo, por Pero lo que he leído de él sí, sí, tú, seguro. tú fíjate una cuestión, Frankie, que es que cuando tú ejecutas o haces cosas erróneas y conviertes un gesto, un hábito en una postura y una postura, una estructura, es decir, Sí, gesto, hábito, postura, estructura, ajá. tú lo que el cuerpo está preparado para repetir continuamente los mismos errores porque ha hecho una grabación neurológica que no puede borrar, solo la puede sustituir, pero se va a quedar siempre por vida contigo. Ya. Entonces les digo, mirad, el cuerpo, al final la burra vuelve al trigal. Es decir, que la cabra tira al monte. Es decir, que al final has grabado algo y va a estar contigo. Solamente le puede dar solución la segunda ley de la neurología, que es que cuando la persona no se responsabiliza de su vida, el domingo se va a misa. Porque busca la solución fuera. Bueno, mira, estamos en lo mismo siempre, ¿no? Buscando las Por, soluciones fuera, porque, ¿no? Bien sea con porque al una final pastilla o con lo pone una todo en oración. manos de que se produzca un milagro, de que ya se quitará, de que, bueno, ya lo haré. Es decir, la enfermedad se hace crónica por la postergación, porque postergamos, porque no tomamos soluciones o no tomamos una responsabilidad inmediata para ponernos a trabajar. Entonces, en vez de irte a misa, es decir, en vez de irte al bar que está enfrente de misa, si vas a misa, entonces medita, haz un propósito y cambia. Y nosotros somos profesionales que ayudamos a las personas a descubrir el propósito y el cambio. Y eso es lo que nos diferencia de muchos otros profesionales. Bueno, claro, claro. A ver, como osteópatas Jesús tenemos, yo creo que es importante, ¿no? Que si hay osteópatas escuchándonos, que tenemos que tenemos en parte un poco de responsabilidad a veces, ¿no? Pero claro, también responsabilidad de tratar de transmitir otra cultura de salud. Pero también es verdad wow, todo el mundo tampoco puede escucharnos, ¿no? Porque todo el mundo no está listo para escuchar lo que decía Steve, lo que decimos los osteópatas. Bueno, nosotros mismos, fíjate, estoy acordándome ahora, ¿no? ¿Cuántos estudiantes de osteopatía se dejan la formación a mitad? Sí, Porque no están de acuerdo o no sienten que están en sintonía con estos principios o incluso muchos. Tuvimos no hace mucho una charla con alguien que nos dijo eh, que, que- que no todo el mundo podía leer a Steele, sí, no todo el mundo está listo para leer esto. ¿Eh? sí, lo que pasa que, mira, a mí me ocurrió lo mismo cuando yo estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional de México DF, que eran 7 años de carrera para terminar Ajá, como homeópata, y tuve que leerme el Organon. Cuando leías el Organon, pues claro, era muy, muy difícil entender a Hahnemann, pero te tenías que poner en Hahnemann en su piel en aquel entonces, como te puedes ya, poner en Steele claro, en aquel claro, entonces. Pero es que hemos avanzado, entonces claro, claro. nosotros no, por eso he dicho que la osteopatía es un universo de conocimiento actualizado. Nos estamos actualizando continuamente. Claro. Nos actualizamos con todo, con los órganos de los sentidos, con las manos, con todo. Pero cuando un paciente se pone en tus manos, Frankie, yo Sí, pienso, quiero decir, lanzo un pensamiento y lanzo por si alguien más nos está escuchando. Cuando un paciente sí, se pone en tus manos y de pronto conecta, se relaja, toma una decisión y cuando tú a través del tacto le comunicas
y le pasas de la parte de lo que es la energía, la materia, a lo que es la información y la conciencia, con el tacto, el Wow. paciente, claro, pero es que cuando tú pones las manos y el paciente pasa parasimpático A y ver, nota esa claro, claro. quietud, ¿con qué conecta, Frankie? ¿Con qué conecta? O sea, tú solamente has estado ahí proporcionándole un fulcro donde el Sí, paciente sí, sí. encontrar, Yo, pero cuando yo lo te encuentra el entiendo, paciente cambia. claro. Yo te entiendo, Jesús. Sé de lo que estás hablando, pero ¿cuántos pacientes vienen a vernos y no entienden lo que hacemos? Porque están acostumbrados a un remedio externo, a un crujido del cuello, a una pastilla, a una... Bueno, y no son ni siquiera conscientes de que su cuerpo puede trabajar por sí mismo. Lo que pasa es que eso es un camino bien largo a veces, ¿eh? Bueno, Ujú. sí, pero yo te voy a hablar de experiencia clínica. No soy el tío más listo del mundo, Sí, pero intento aprender de lo que hago y de lo que veo. claro, Al, claro. al paciente hay que mirarle a los ojos. Al paciente Ah, hay que saber cómo ujú. decirle la verdad. Y cuando hablo de mirarle a los ojos, es porque la energía sigue al pensamiento y es guiada por los ojos de la visión. Es decir, tenemos que tocar con la mirada interna del paciente. Es el paciente cuando tocas esa mirada, cuando te mira y te dice, he conectado contigo. Y eso lo Mm, podemos hacer wow. hablando, explicando, estando muy asertivos con ellos. Sí, Pero sí, el sí, problema sí. es que hoy en día, pues hay Es que va gente que todo mecaniza también la osteopatía. pero Jesús, sí, sí, los médicos hoy en día muchas veces se quejan que no tienen espacio-tiempo para atender a las No, no lo personas. tienen, no lo tienen. Ese Yo es el trabajo en primer un paso, servicio, ¿no? yo trabajo en un servicio de traumatología y te voy a explicar, y gracias a Dios tengo una relación con mi jefe, es adorable, no. Adorable, bueno, un gran cirujano, honesto y como persona muy por encima de todo lo demás. Sí. Y entonces cuando yo entré allí a trabajar en el hospital, él me mandó a varias personas y me dice, oye Jesús, pasa aquí un momento, que quiero hablar contigo un segundito. Macho, ¿qué has hecho a esta paciente? Y digo, joder, ¿qué la ha hecho? Digo, pero tú sabes, ha entrado hablando de ti maravillas, pero está, que alucina, que qué bien, que no sé qué, Mm. que no sé cuántos, y solo llevas un mes, y yo llevo 20 años con ella. Y digo, mira, te voy a explicar una cosa. ¿Cada cuánto ves tú a estos pacientes? ¿Qué los ves? ¿Cada 3, 5 minutos? ¿Cuántas Claro, veces? 4 veces al año, 20 minutos. ¿Cuántas veces? claro. 4 años. Es que yo en un mes, en 45 minutos, una hora, en un mes, un día en semana, he hablado con esta paciente más que tú en 20 años. Claro, es que esa Ostras. es la diferencia. Es que Claro, cuando tú claro. hablas con el paciente, cuando el paciente siente tu tacto, y cuando hablo del tacto es la ciencia del contacto, es decir, poner el tacto que de pronto hace Pero, sinergia con el paciente, sí, sí, ya está. sí, sí. El paciente te Eh, alivia y tú le alivias. Jesús, estoy de acuerdo contigo hasta un punto. Y ahí me estoy acordando de Rolling Becker ahora, de Venga, Rolling Becker, venga. cuando decía, está claro que tenemos que escuchar al paciente, ¿no? Pero hay muchas veces que el cuerpo habla cosas que el paciente no nos va a contar y que el paciente no quiere escuchar para curarse. Sí, eso es Y, totalmente cierto. y eso Rolling Becker nos lo decía, ¿no? Entró el primer día y yo opino, él opina, pero es el cuerpo realmente, la conciencia, ¿no? De ese cuerpo, la que me habla, si sé escucharla, si aprende a escucharla. ¿Quieres, Ostras, y te, esto... ¿Quieres que te conteste? Sí, 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 ¿por qué no? Vale. Eh, yo siempre utilizo técnicas de lenguaje para que cuando me escuchen se acuerden, pero para que lo entiendan, pero antes necesito utilizar un impacto, ¿no? Entonces, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. Sí, Yo he querido decir la parte final de lo que verdaderamente necesitamos conseguir. Yo claro. siempre les digo a los alumnos que va a sonar feo, por favor, y los que me escuchen, no sé si me está escuchando gente, va a decir, hostia, este tío es un borde, pero no, lo voy a poner en una tesitura. Yo siempre les digo a Sí, los alumnos que el paciente es un mentiroso compulsivo que si se le pregunta dice la verdad. ¿a qué nivel hacemos la pregunta? Claro, claro, ahí estamos hablando. Frankie, el Claro, primero, claro, por respeto hay que escuchar al paciente claro, y la impresión diagnóstica de lo que él piensa que le ocurre. claro. Lo segundo, hay que mirar las pruebas médicas y lo que le han dicho.
Y Ajá. lo tercero, hay que preguntarle. Unas preguntas se hacen en la mesa, con la palabra, mirándola a los ojos. Pero luego siempre les digo a los pacientes, bueno, ahora vamos a hablar con las manos en la camilla. Y ahí es donde el Claro. paciente te cuenta, pero no hace falta, yo no recibo ninguna información. Él solo se libera y pone en su conciencia lo que verdaderamente le ocurre. Claro, Jesús, pero en parte, todo lo que has dicho en la primera parte, ¿no? De que hablamos con el paciente y demás, todo esto ya lo hacían los médicos en el pasado, ¿no? Cuando Sí, tenían tiempo para hacer. Pero el osteópata quizá la diferencia es que sabe escuchar con las manos, ¿no? Sabe palpar, claro, claro, sabe tocar la anatomía, comprenderla, escucharla. Y es totalmente. desde ahí donde aparece la solución, ¿no? Pues claro, ahí quizá estaría donde empieza la medicina de estilo, ¿no? La medicina nativa en este caso. La Sí, medicina de palpar, de tocar, de comprender, de percibir la anatomía. sí, lo que pasa que, fíjate, mi formación me ha hecho llevar a intentar conjugarlo todo y a Mm, intentar darle a todo su claro, parcela. Entonces, nosotros practicamos la escucha verbal, la escucha dirigida, la escucha oral y sí, practicamos sí. luego la escucha con el tacto en diferentes niveles de abordaje. En Es decir, diferentes niveles, desde claro. un abordaje digamos, más grueso, más grosero, a un Ok. abordaje más fino, a un abordaje muchísimo más sutil. Eso es lo que nos Me, diferencia. me saluda Jesús aquí desde, Muy desde la bien. playa. Da- dales un abrazo. Saludos desde Ibiza. Venga, un saludo. Sí, sí, dime, Jesús. Perdón que te he Bueno, cortado. pues no, lo que te decía es que al final esto es más complejo de lo que parece, pero más sencillo de lo que es. Quiero decir, solamente, solamente tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo posible, es decir, a poner Claro. todo de nuestra parte. Mm, Ahora, a veces el paciente no va a poner todo de su parte, primero porque no quiere, segundo porque no puede, o tercero porque no está preparado. En eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? eso también, claro. A Bien. veces no está preparado, eso es verdad, y no Entonces, puede, eso es verdad. verdaderamente, Sí. si tú encuentras a un paciente con un trastorno que sea un trastorno del momento, que sea agudo, lo agudo se trata desde lo agudo. No sé si me explico. O sea, si el paciente que se acaba de Sí, torcer el pie y se ha hecho un sí, esguince. Ahora, sí, una sí, sí. cuestión es que tú pongas las manos en el pie, manipules un esguince y de pronto cuando haces una palpación y intentas hacer un poco de drenaje o haces una palpación, en este caso, de bajo rango, es Sí, decir, una palpación craneal, una palpación MRP, de pronto el paciente puede empezar a hacer un temblor neurogénico o empezar a hacer una respuesta sensorial. Entonces ahí es claro. cuando yo les digo, oye, acabamos de tratar algo que es agudo, se te va a quitar el dolor, pero a veces eh, la dirección, los pasos que tenemos que dar en la vida, la incapacidad de dirigirse o querer dirigirse y no poder puede provocar que perdamos muchísima relación somatoestésica con nosotros mismos, es decir, que perdamos la somestesia, es decir, que tengamos, que estemos peor integrados con lo que es la propiocepción interna, es decir, con la tenestesia y con la propiocepción externa, la cinestesia, cuando te tienes que mover. Y entonces es más fácil que te lesiones. ¿Y dónde te vas a lesionar? Claro, Donde tengas un punto preparado, es decir, para un esquema de lesión, una zona débil. Vale, vale. Pero Jesús, fíjate ahora lo que acabas de decir, en el proceso de regulación de la osteopatía que estamos, en el momento social Sí, y cultural que estamos, todo esto, claro, el osteopata a veces le puede llegar a una persona que, que tenga algo más, ¿no? Y que con las manos a veces, o el profesional no ha sabido detectar y necesita un hospital. ¿Por qué un osteópata no puede estar en un hospital hoy en día? ¿Por qué no nos dejan estar en un hospital, ¿vale? En la sala de emergencias, asegurarnos de que todo está bien y luego a lo mejor en vez de dar una pastilla, hacer un trabajo manual, tocar el cráneo, relajar el parasimpático, no sé, miles de cosas. mira, ¿Por qué no podemos trabajar en equipo? porque, joder, lo que voy a decir a lo mejor va a sonar mal, pero
la ignorancia tiene miedo. La Bueno, ignorancia pues tiene sí. miedo. La Ujú. ignorancia tiene miedo. La ignorancia niega Claro, por excelencia y tiene miedo. claro. Y cuando tú estás en negación, cuando tú estás en negación y tienes miedo, es porque en el fondo te provoca una situación microestresante o microtraumática el pensar que tienes que cambiar de forma de pensar para tener que abordar algo más que está fuera del rango de lo que te han enseñado. Entonces, eso es lo que ocurre. Eres el raro. Te voy a contar una anécdota cuando yo entré en el hospital, si tú quieres, para que veas hacia dónde llega, ¿no? Bueno, Yo, yo, dale. yo empiezo en el hospital en un servicio de traumatología a trabajar como osteópata directamente, Oh, con mi jefe, eso con ya el que tenía. es algo que no suele pasar, ¿eh? No, por eso, es que, claro, es que por eso te hablo de. Y, Entonces, había dos pediatras argentinos que habían oído mm, hablar de la osteopatía craneal, y entonces me decía, sí, oye, ¿tú tratarías rápidamente o nos podrías ayudar con un tortícolis congénito y una plagiocefalía? Digo, pues claro que os claro, puedo ayudar. Entonces, bueno, pues empiezo a trabajar y un niño que nace con un cráneo muy deformado a nivel craneofacial, no solamente a nivel del neurocráneo, sino del viscerocráneo, pues claro. en 3 meses recupera la cara, recupera la placocefalia y Ya recupera pues ves. a un índice de masa Claro, craneal muy bueno y entonces pues claro, empiezo a trabajar. Entonces bajó porque claro, empezó a llegar gente, a mandar gente y bajó el director médico del hospital, no el gerente. wow. Y entonces le dijo a mi jefe, oye, ¿qué son esas cosas que hacéis aquí? Que le ponéis las manos a los niños en la cabeza para tratar, para tratar deformidades y tal. Y entonces dice, pues mira, eso es osteopatía craneal. Dice, ya, pero tenéis que tener mucho cuidado. Y entonces le dijo mi jefe, Claro, digo, claro, mira, como yo soy el jefe de traumatología y además de mi sociedad en este caso, yo tengo a los profesionales que yo quiero para lo que yo quiero y creo que esto es muy importante y es muy bueno para mis pacientes. Bueno, si yo lo digo por si acaso y tal, no sé qué. Esto te hablo de que a los 4 meses se empieza a correr la voz. Bueno, yo era el brujo de la planta 2. claro, Entonces, claro. eh, oye, doctor San Martín, oye, necesito hablar contigo. Mira, acaba de dar a luz mi hija, mi nieta, y es que tiene una placocefalia y a lo mejor haciéndolo eso que hacéis, dice, eso se llama osteopatía craneal, tráela. Claro, Y claro. entonces tratamos a la nieta del director médico del hospital y a los 4 meses estaba genial. Y entonces dice, oye, la niña no gatea y según entró en la consulta, además la pillé en pleno hito, hice 4 técnicas y salió gateando por el pasillo y la sacamos grabando. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Mostrar resultados, es decir, Claro, evidencia pero clínica, sí, 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 Jesús, pero, estoy de acuerdo, pero claro. es algo que se ha dado, como yo digo, de una forma, no sé si casual, Pero pero sí mira, Jesús, hizo la, causa-efecto. la, nat- la osteopatía, hemos empezado el programa hablando que trabaja al ritmo de la naturaleza, o debería, por lo menos es lo que nos transmite Steve, pero cuando estamos en un hospital nos encontramos con otro ritmo, ¿eh? Yo he trabajado en un hospital y la gente busca otro ritmo de otros procesos curativos, quiere algo ya, enseguida. Hay mucha gente que lo ve y dice, wow, ¿esto qué es? Me interesa, me gusta, y pregunta, y nos preguntan, y son bienvenidos. Pero a mí personalmente he tenido reclamaciones, ¿eh? De personas que han dicho, ¿qué hace esta persona que me pone las manos en el cráneo? ¿Por qué no hace el tratamiento que el médico ha prescrito? Aquí volvemos otra vez. Tenemos una sociedad y una medicina que es piramidal, que parece que solo sabe el médico. El médico sabe, claro que sabe, pero sabe para compartir, no para decir él solamente la verdad y ya está. Él sabe, claro que sabe, pero ¿cuántas cosas podemos aportar nosotros a un niño con problemas neurológicos si él está abierto a escucharlas? Es que
Bueno, es muy, lo que propones es muy complejo. Claro, Yo sí te puedo claro. Yo, decir, yo, yo quiero ser un poco malo, Jesús, en el sentido de que quiero que la gente que nos escuche también conozca las dos partes y las dos realidades. Que yo he ayudado a niños muchísimo en el hospital y he visto cosas, no sé, ahora, pues yo qué sé, mejoras de visión, de dioptrías, de enfermedades muchísimas. Y wow, y no sé si decir que se te hincha el ego, pero sí, wow, ¿no? claro, Dices, claro, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Pero también claro, hay muchas personas que intentas ayudarlas y no quieren, no quieren. Y ahí, en parte por eso estamos haciendo este programa, porque tenemos una función educativa, los osteópatas. Tenemos que poquito a poco, cada día, educar transmitir otro concepto de salud a la gente también. Y ahí tenemos totalmente. una gran función, ¿eh? Es que, Totalmente. Un osteópata tiene que ayudar a las personas informándoles de lo que ocurre e informándoles de lo que se puede hacer. Es decir, tiene una labor que además de ser terapéutica es claro, docente. claro, Pero es que una claro, labor claro. docente también cura. Por supuesto que sí, claro. Y enseña a la gente a cuidarse también y a ver la Sí, salud de otra manera, a comprender. Muchas veces la gente nos dice, tengo tal diagnóstico y parece que es la única mirada que tienen del problema. Yo les digo muchas veces, bueno, eso es una mirada que es buena, que lo aceptamos y que nos aporta información, pero hay otras maneras de ver el problema, no solamente a través de una radiografía, no solamente a través de, de una resonancia o de una prueba de laboratorio. Hay otras maneras de comprender la salud y la enfermedad. totalmente, totalmente. Pero ya ves que estamos en una continua lucha. O sea, la tenía Steele y la tenemos Claro, nosotros, ¿eh? Ya ha pasado más de un siglo, ¿eh? eso lo, O sea, lo lo que te quiero comenté el decir, otro día, sí, sí, que fíjate, ¿no? es 150 años, ¿no? El mes pasado se Claro, cumplieron. 150. Y La, la, seguimos, ¿eh? Y seguimos. y seguimos igual, pero seguimos igual porque quienes dominan la forma de pensar no van a permitir que la gente aprenda a cuidarse. Porque si tú haces un modelo de salutogénesis donde la génesis es la salud, es decir, yo te enseño a cuidarte, tú no me vas a necesitar ni siquiera a mí. Muchas veces me vas a enseñar lo que estás haciendo para curarte. Pero si yo te digo, déjalo todo en mis manos, entonces la gente, bueno, pues para esto hay un fármaco, para esto hay un tal, para esto Claro, hay un cual, y entonces eso no supone esfuerzo, solamente supone tomarse una pastilla. Por eso te digo que claro. el que no se responsabiliza, el domingo se va a misa. Claro, pero Jesús también, muchas veces, Steve ya lo dijo en su día, el problema lo tenemos en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el osteópata, bueno, el osteópata entre comillas, cuando estamos en un hospital o en la consulta, nos presentamos a la gente. ¿Cómo nos presentamos a la gente, Jesús? Nos presentamos como médicos, como fisioterapeutas que practican osteopatía, que hacen técnicas manuales. Entonces la gente ya sabe lo que es un fisioterapeuta, ya sabe lo que es un médico. Pero cuando tú le dices, yo soy osteópata, practico la osteopatía, he estudiado fisioterapia también, he estudiado medicina, conozco el ser humano, conozco. Entonces ahí muchas veces la gente dice, ¿y eso qué es? Parece que ahí, parece como que se pregunta, empiezan a preguntar, ¿no? Porque si les dices que eres un fisioterapeuta, ya, ya lo saben lo que es, no te lo preguntan. Sí, pero verdaderamente no, verdaderamente luego, si hablas con ellos, cuando hablas en profundidad, Claro, ni saben lo que es un médico, ni saben lo que es un fisioterapeuta, ni saben lo que es un osteópata. Conocen el nombre de lo que hacen, pero no lo saben, ¿no? Porque te encuentras luego con un dilema y es que tú piensas que un médico tiene que saber de todo, sobre todo en medicina, ¿verdad? Yo pero creo que un médico... un médico no sabe de No, todo. claro que no. Pero tú, Nadie ya, sabe de pero todo. ¿Quién un sabe usuario, todo? pero un usuario va al médico y el médico le dice misa y se va a misa. Y Bueno, palabra de Dios, te adoramos, Señor. Y disculparme, no penséis eh, que no, no, es no, no, no. algo anti... lo que yo te puedo decir es que, mira, te voy a decir, tú hablas con el paciente,
la última que me vino así un poquito un caso, siempre pongo casos, casos que son míos, quiero decir que si alguien puede decir, no me lo ha contado mi vecina la del Sexto, ni son Sí. leyendas, ¿verdad? Eh, Oiga, mira, es que yo vengo a tratarme la espalda, tengo muchos dolores, pero bueno, que sepa que yo vengo, bueno, lo primero que no quiero que me manipule, lo segundo que ya me ha dicho el médico que no me pueden tocar porque tengo una escoliosis, pero no sé, a ver si puede hacer usted algo, ¿no? Es, Claro, así viene claro. el paciente, o sea, ya no es que venga y pregunte qué es No, lo que haces aquí, ya viene aleccionado con una cantidad de barbaridades y entonces a mí me encanta. Por eso te digo que el paciente es un mentiroso compulsivo que si se le pregunta dice la verdad. Entonces le digo, dígame usted qué es bueno, lo que le ocurre. habla su verdad, al fin y al cabo, habla de lo Sí, que conoce. pero tú fíjate, dígame usted lo que le ocurre. Pues me ocurre tal. Me duele aquí, tal, no sé qué. Enséñame sus pruebas. Me enseña las pruebas. ¿Qué le ha dicho el médico? Esto. Digo, espérese un momento, que voy al negatoscopio, que voy a ver estas radiografías. Déjeme su móvil. Y le hago la foto de las radiografías. Y le Ya. digo, y entonces le digo, tiene usted un problema. No me diga, digo, sí. Tiene usted una escoliosis mental. Ah, Sí, wow. no, no, de verdad, se lo dije así. Digo, usted tiene en su cabeza que tiene una escoliosis y usted en estas radiografías no tiene ninguna escoliosis. Y te puedo asegurar, Frankie, que sé clasificar las escoliosis muy bien. Sí, No Jesús, tenía una escoliosis, pero ni sí, siquiera una desviación, pero llevaba 15 años pensando que tenía una escoliosis, pero donde asocia un dolor, ¿eh? muchas veces Jesús, la persona nos dice, cuando le dices, ¿qué tiene usted? Esta pregunta la hago a menudo a las personas. Eh, ¿Qué diagnóstico tiene? Pero ¿a usted qué le pasa? Porque muchas veces la persona dice lo que le pasa y dice porque se lo ha dicho el médico o dice el nombre que le han dicho. Pero si le preguntas, por ejemplo, a una mujer, no sé, que le duele las lumbares, y empiezas a preguntarle un poquito más allá, o a un hombre, a lo mejor empieza a hablar de, sí, pues tengo problemas en casa, o no voy bien al baño, o además no estoy durmiendo bien por las noches. O sea, le pasa mucho más Totalmente. de lo que dice, de lo que dice el médico en este caso, o de lo que dice el diagnóstico. ¿Eh? Yo que he estado en un hospital, ostras, veo el diagnóstico del médico, pero discúlpenme, a veces necesito preguntar mucho más. Pero ¿qué pasa? Totalmente de acuerdo. Que ahí entonces me topo con la siguiente, que es el tiempo. No tengo tiempo para preguntar tanto. Claro. Claro. Bueno, yo gracias a Dios llevo mucho tiempo trabajando tanto en Claro, hospital como en consulta, donde lo que tengo verdaderamente es un tiempo mínimo claro, necesario claro, para poder trabajar, ¿no? Pero eso claro, que has dicho es así de cierto, ¿eh? Es así, claro. pero ¿qué vamos a A hacer, ver, no? y Jesús, este programa y estas conversaciones en parte es para que yo también veo que cuando un osteópata habla su lenguaje, habla su medicina, a veces ya no te hace falta ni que tengas el título en la pared, ¿no? Ya saben lo que practicas, ya saben lo que eres. Pero aparte de eso, les amplías la mirada y empiezan a preguntar y empiezan a decir, wow, ¿y eso por qué es así? ¿Y eso por qué pasa esto? ¿Y por qué le tocas el hígado y tiene un esguince de tobillo crónico? ¿No? Y cosas así, ¿no? Entonces, claro, tenemos que empezar a hablar también desde otra mirada. Esto es lo que hacía Steve todo el Bueno, tiempo. yo ahí te tengo que decir que llevo muchos años haciendo formación de 4 años a osteópatas y luego Ajá. formación de posgrado y de máster, ¿no? Sí, Donde los formamos y los formamos y trabajando ya con claro. componente universitario, ¿no? En 240 créditos y 60 de máster. O sea, yo creo que los osteópatas de hoy, los Sí, de ahora que están estudiando, están teniendo la suerte de poder aunar mucha información ya en créditos, ¿no? Y de los que, como yo llamo el colectivo histórico, los que hemos estado de toda la vida ya trabajando y todo lo demás, donde yo creo que son osteópatas que también han estado continuamente actualizándose y que, joder, eso no ha marcado en ningún lugar la casilla, ¿sabes? No ha puesto un cupón y eso es importante, ¿no? Pero sí es cierto lo que has dicho. El osteópata es un profesional que busca actualizarse de per se, por él mismo, claro, ¿sabes? claro. Jesús,
Háblame un poquito de la osteopatía aplicada a los niños. Pues sí, bueno, Podríamos hablar un tengo, poquito, ¿no? De la osteopatía para los niños. tengo 15 ¿Tienes un momentito? minutos. 15 Hablo minutitos. contigo. Sí. Porque, bueno, creo que la osteopatía puede ayudar mucho, ¿no? La osteopatía, ¿cómo piensas que la osteopatía puede ayudar a los pequeños, a los recién nacidos y todo eso? Háblanos un poquito. Bueno, porque la osteopatía, pues por ejemplo, digamos hay una rama de la osteopatía, que es la osteopatía pediátrica, que se enfoca muy bien en todos los trastornos Sí, eh, de los desarrollos del niño, ¿no? Todo lo que sean trastornos musculoesqueléticos, trastornos derivados del parto, a nivel psicomotriz, pues lo que se produce en lactancia, pues cuando aparecen dolores sí, musculares o trastornos del sueño, todo lo que sea lo que se produce en el desarrollo y más, ¿no? sí. Lo importante es que cuando nosotros, por ejemplo, enseñamos osteopatía pediátrica, tenemos una tendencia a mirar la osteopatía desde el abordaje del bebé, pero ya cuando está intraútero. Es decir, hacemos abordaje gestacional, Ajá. hacemos el abordaje de osteopático del bebé y de su desarrollo psicomotriz y luego pues de todo, el sistema digestivo, respiratorio, ortognático, fonador. Y luego pues hacemos todo lo que es una integración cuando aparecen trastornos que ya son derivados de posturas después del parto, ¿verdad? Ajá. O intraúteros como son el trabajo en las plagiocefalias, ¿no? Entonces, bueno, pues es un universo enorme de conocimiento y de contacto con lo que es la lesión primaria, ¿eh? La Ajá. famosa lesión primaria de la que todo el mundo habla y todos los osteópatas hablan, pero que al final no logramos encontrar o entender, ¿no? Jesús, ¿crees que este sueño, ¿no? No recuerdo ahora bien si es Viola Fryman o William Sutherland, ¿no? ¿Crees que algún día llegará ese momento en el que habrá un osteópata después de que nazca cada niño en el hospital? Es decir, ¿no? Yo creo que sí lo va a haber. Sí, Nosotros, sí, nosotros en el máster de formación permanente en osteopatía pediátrica, gestación y desarrollo, sí, eh, formamos a osteópatas de normativa tipo 1, es decir, osteópatas que tengan 240 créditos o osteópatas que puedan acreditar que tienen los estudios de osteopatía, eh, ajá, a matronas, a fisioterapeutas y a sanitarios relacionados con el desarrollo del bebé, ¿no? ajá, Entonces yo creo que sí, si abrimos un campo de conciencia a todos los niveles, ¿no? Ya hay alguna matrona, algún matrón recibiendo a bebés en el hospital y por lo menos haciéndole un tacto gentil, ¿eh? Para bajar el nivel claro, parasimpático, que toque un poco la ínsula y que haga que el niño, todo ese mecanismo de estrés o de alostasis por parto, ¿verdad? Lo ajá, pueda disminuir, ¿no? Entonces yo creo claro, que tarde o temprano sí lo habrá, creo. Lo que pasa que la ciencia avanza hacia la inteligencia artificial y hacia la desviación de la naturaleza del ser, ¿no? Sin sí. embargo, los que reciben a los niños están más cerca de la naturaleza y quieren acercarse más al niño, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que sí, y en eso estoy trabajando arduamente desde hace más de 10 años en formación pediátrica, ¿eh? Claro, claro. Hemos hecho 9 posgrados de osteopatía pediátrica y el primer máster, que fue un éxito, Ajá. donde muchísimos osteópatas de muchos lugares de España y de fuera de España, pues cuando han terminado el máster, ¿no? Nos han agradecido el hecho de que habían contactado otra vez con los orígenes de la osteopatía, ¿no? ¿Y cuáles son los orígenes de la osteopatía? Pues el origen de la humanidad, el origen de la vida, el origen Sí, ¿no? de Ujú. nacer y de fecundar la vida, y que cuando fecundas la vida tienes un desarrollo, y en ese desarrollo la estructura y Claro, la función son fundamentales para lograr el aprendizaje y para lograr realmente desarrollarte como persona. claro, claro. Sí, sí.
yo creo que es un trabajo largo, ¿eh? Desde que lo dijo Viola Freiman y desde que habló, ¿no? Sobre las ramitas dobladas, ¿no? Que hablaba Sutherland, ¿no? Esa anatomía, ¿no? Que se altera durante todos los procesos vitales, ¿no? Mm, Bueno, creo que el osteopata tiene una gran aportación, ¿no? A trabajar sobre la estructura, ¿no? Sobre esa anatomía, ¿no? mm. Pero bueno, volvemos otra vez, ¿no? Ahí es, es un largo trabajo que tenemos ahí los osteópatas, ¿no? ¿Eh? Creo que Bueno, esto daría para una conversación sí, la pediátrica, verdad es que pero sí, para sí, empezar, la conversación desde la gestación y el nacimiento, sí, porque es más complejo de lo que parece. Son muchos sistemas los que intervienen en el desarrollo, muchos sistemas, claro. y no son fáciles de entender, incluso por profesionales de la pediatría, ¿eh? No son fáciles de entender. Bueno, Jesús, se nos va a acabar Sí, la batería, así que vamos vale. a ir despidiendo poco a poco, ¿eh? Muchas gracias a todos, gracias Jesús por Muchas toda gracias tu a ti. conversación, aportación. Y bueno, no sé, seguiremos compartiendo, Jesús, ¿te parece? Espero, cuando ¿Eh? quieras. Cuando Claro que quieras, sí. nos quedan muchas conversaciones juntos. Sí, 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 Cuando tú seguro que sí. quieras. Y sobre Vale, vale. todo, pues bueno, muchísimas gracias por haber pensado en mí Sí, y sobre todo porque todo lo que sea divulgar la osteopatía, pues claro, para mí va a ser siempre un placer y un trabajo que no me cuesta qué ningún bueno, esfuerzo. qué bueno. Bueno, gracias a todos, gracias Jesús. Muchas Nos gracias. vemos pronto, ¿vale? Un abrazo para todos los que estáis. Un abrazo. Chao. Hasta Hasta luego. pronto. Chao, Adiós. chao, chao.